Buenas. Eh, Antes de comenzar la mini clase, eh, hago una aclaración de que esta es, por decirlo así, una, una prueba para ver si es que les sirve o les gusta el tema este de la mini clasecita. Y de ser así, bueno, me pueden escribir. eh, Y nada, así sé que les sirvió, les gustó. Y de no ser así, bueno, también me sirve que me lo hagan saber. Así no hago más mini clasitas. Pero bueno, además de que, por supuesto, por el tema de ser una prueba, no me voy a extender en todo el tema y pensaba dividirlo en formato de eh, fragmentos pequeños para no extenderme demasiado y no aburrirlos porque bueno, eh, yo también soy estudiante y nada, mancarme una clase de 2, 3 horas no es muy bueno para la salud, pero eso, nada, y que por lo tanto no reemplaza completamente a la lectura, sea de un libro, sea de lo que es las diapositivas, pero lo pueden tomar como un material de apoyo si les sirve para estudiar. Bueno, comenzando lo que es la cadena respiratoria, vamos a definir a la cadena respiratoria como un grupo de proteínas las cuales se van a dividir en complejos, las cuales van a tener coenzimas que éstas se van a encargar de aceptar y donar electrones y protones, dando que así, bueno, ya me voy a introducir más en el tema, pero como concepto general es eso, grupo de proteínas que tienen las coenzimas reducidas, que ya voy a explicar qué son también, que mediante su oxidación van a producir el pasaje de electrones y bueno, el tema este de que los protones puedan salir em, de lo que es la mitocondria, que específicamente se sitúa en dos porciones, lo que es la cadena respiratoria, lo que es la membrana interna y el espacio em, intermembrana, em, la salida de los protones y el impedimento de su reingreso va a hacer que se pueda dar la producción de energía, además de que el reingreso se produce en conjunto con ATPasas, lo cual genera la síntesis de ATP, además que ambos procesos están acoplados. Bueno, eso en un resumen muy general. No sé si los termino confundiendo peor, pero bueno, eso lo voy a ir explicando poco a poco. En lo que confiere al preámbulo de la clase, tenemos aquí lo que es el rendimiento de la oxidación de la glucosa y también el ciclo de Krebs, que lo importante aquí es, bueno, para recapitular, el tema de que anaerobiosis, lactato, se gasta el NAD para pasar o sea, para pasar de piruvato a lactato. Y en aerobiosis vamos a tener al NAD, o sea, lo vamos a tener como NADH, en este caso reducido, y vamos a tener el piruvato, que bueno, lo podemos utilizar también para el ciclo de Krebs por medio de la piruvato deshidrogenasa y tal. Y lo importante aquí es tener en cuenta lo que es las coenzimas reducidas, que en este caso bueno, va a ser el NADH. En lo que es el ciclo de Krebs tenemos alfa H, igual también NADH, y eso es relacionado específicamente a lo que es cadena respiratoria. Aquí, bueno, hay otro mini resumencito, que lo importante es tener en cuenta el tema este de las coenzimas reducidas, la cantidad que se llega a producir en cada proceso, que bueno, también es bueno para integrar el tema de eh, como que verle el sentido
a cómo se relaciona cada clase con cada cosa, porque no sé, o sea, personalmente a mí me sirve relacionarlo porque si no dejo un tema colgado y bueno, después se me olvida por completo. Nada, aquí el ciclo de Krebs, tal. Y bueno, como que los dos conceptos principales que se tienen que llevar de cadena respiratoria es el tema de las coenzimas reducidas que se van a oxidar para producir el pasaje de electrones, que bueno, eso lo voy a explicar en un segundo cuando baje a lo que es el complejo uno, que voy en un segundo a explicar eso. Y el tema este de lo que es la energía que se produce, que es lo que justamente estaba mencionando cuando se oxidan las coenzimas reducidas, que bueno, relacionado a la síntesis de ATP, es más o menos lo que había explicado al inicio. Bueno, referente a lo que es cadena respiratoria, como ya había dicho, eh, conjunto de proteínas con grupos prostéticos que son complejos de óxido de reducción, que bueno, complejos de óxido de reducción como tal van a ser los complejos que liberan energía mediante reacciones de este tipo, o sea, de óxido reducción, que en este caso van a ser las coenzimas reducidas que se van a oxidar para liberar lo que son electrones. Y aquí otra, em, por decirlo así, recapitulación de la cantidad de coenzimas reducidas que bueno, las vamos a usar en la cadena respiratoria que se producen por molécula de glucosa. Conceptos sobre mitocondria, lo que había mencionado, el tema de la membrana interna, que va a ser una de las dos ubicaciones, bueno, específicamente por tomando de ejemplo al complejo 1 que va a estar en la membrana interna, pero el pasaje de protones va a ser hacia lo que es el espacio intermembrana, del cual por el tema eh, de la permeabilidad de la membrana interna no van a poder reingresar y bueno, así se produce una especie de gradiente, por decirlo así, pero eso lo voy a explicar un poco después. Bueno, conceptos de proteínas de membrana, proteínas periféricas por fuera de la porción de las cabezas polares, proteínas integrales, tenemos algunas que están, eh, por decirlo así, tienen comportamiento anfipático porque están en medio entre la porción polar y no polar, y tenemos proteínas integrales que se encuentran exclusivamente en la porción lo que es no polar. Además, cabe recalcar que, bueno, de proteínas, en este caso vamos a tener, eh, por nombrar un ejemplo, lo que son los transportadores. Pero aquí el concepto de complejos de óxido reducción, que son complejos eh, que son estables, sea en la forma reducida o oxidada, concepto de potencial de reducción a pH 7, condiciones estándar. Y eso, eso sobre compuestos de óxido de reducción, no mucho la verdad. Aquí referente a lo de cadena respiratoria, me faltó mencionar que el aceptor final va a ser el oxígeno, que bueno, se va a reducir a agua, pero eso lo voy a explicar después, como había mencionado. Y este concepto es muy, pero muy importante para lo que es cadena respiratoria, que al estar acoplados a ambos procesos, no va a haber eh, transporte de electrones sin síntesis de ATP. Lo pueden ir dilucidando por lo que ya había mencionado, de que no podían reingresar a la membrana interna si no era por ATPasas, pero creo que es mejor pensarlo en el momento en el que explique eh, eso específicamente. De coenzimas reducidas, como ya habíamos visto, vamos a tener el bueno, en este caso se encontrarían aquí como en su estado oxidado, es decir, el NAD y el NADP, que recuerdan dónde se producía el NADP.
por si acaso hice una pausa por si alguien lo pensaba en su mente, tal vez le sirve hacerlo un poco más interactivo. Recuerden que el NADP se producía principalmente en lo que era la vía de las pentosas, en la porción que se oxidaba y era eh, irreversible. Y bueno, eso es importante de la vía de las pentosas, además de las otras dos funciones que tienen, pero no nos vamos a meter en eso ahora. Y bueno, el tema de que el NAD se reduce a NADH y NADPH con el paso de un protón y dos electrones. Y en el caso de lo que es el FMN o flying mononucleótido y el FAD, vamos a tener que estos se reducen distinto. En el caso de NAD, exclusivamente va a ser un número fijo de electrones con un número fijo de protones el que van a poder eh, eh, receptar al momento de reducirse y también al momento de oxidarse liberar. Pero en el caso de lo que es el FMN y el FAD, estos van a poder eh, entre uno o dos eh, electrones y protones. En este caso no es tan importante el concepto, pero por decirlo de una manera, de todas maneras está bueno que lo tengan ahí. Y bueno, aquí lo explica un poco más a profundidad, que no me voy a meter en eso por el tema del tiempo, pero bueno, explica que también es importante en el caso de que em, los electrones que se deban ceder, es decir, cuando se oxide, en este caso, por ejemplo, el- lo que sería el- por ejemplo, el FAH, eh, en el caso de que deban ceder electrones cuando se oxide de forma reducida, pueden hacerlo por el tema de que pueden escoger entre uno o dos a varios complejos. Bueno, el concepto de coenzima Q, benzoquinona, presente en todas las células vivas y nombre ubiquinona. En sí, la ubiquinona va a tener una función importante, como ya la voy a mencionar de nuevo, en lo que es el complejo 1. Eh, estructura. Oh, disculpe los bostezos, pero la verdad que el ritmo masoquista no hace bien para la salud. Bueno, como iba diciendo, eh, lo que es la ubiquinona, eh, bueno, altamente liposoluble y nada más en realidad. O sea, además de que es un transportador y se encuentra en estado libre, por decirlo de una manera, no necesariamente unido a una proteína. eh, no hay mucho por mencionar. Em, bueno, eh, específicamente sobre la ubiquinona, también pueden profundizar un poquito más por el tema de hacer la prueba. Quería tratar de ir directo al complejo 1 para integrarlo, por decir, los conceptos, que creo que es la parte, por decirlo así, un poco más compleja. Bueno, de proteínas ferrosulfatadas, es decir, que se encuentran en el centro, vamos a tener distintas y bueno, se pueden observar las diferencias visibles, siempre van a tener eh, cuatro restos de cisteína. Pueden variar eh, los átomos de hierro, eh, pero además también pueden variar los átomos de eh, lo que sería azufre. eh, y bueno, por el tema este de que se encontramos hierro y azufre,
se van a llamar proteínas ferrosulfatadas, van a haber de tres tipos y no mucho más, eh, no es tan importante. El tema de los citocromos, la verdad que prefiero tocarlo cuando, si es que llego a ser sobre los demás complejos, pero, o sea, por ejemplo, el 3 en el que ya se usan, em, entonces por eso voy a ir ahora a lo que es al complejo uno para integrar de una manera corta los conceptos que ya habíamos visto hasta ahora. Debido a eso no me voy a meter mucho en lo que es citocromos eh, por ahora. Bueno, también el balance energético de lo que es la cadena respiratoria, como un concepto ahí queda. Em, bueno, eh, esto es muy importante, lo de el tema de los inhibidores. Está, creo que bastante bien explicado en esta diapositiva y más que todo con los gráficos está bastante entendible. Eh, y bueno, es relativamente no tan complicado de entender, eh, pero de todas maneras, si es necesario, lo explicaré con más detalle. Y bueno, aquí una pequeña anotación mía, que bueno, en el tema de los inhibidores, todo lo que se encuentre eh, antes de la presencia del inhibidor va a estar reducido por el tema de que, por ejemplo, no sé, si esto fuese, por decirlo así, como que en varios tubitos no está fluyendo el agua, entonces le metemos un corcho aquí, todo lo que va a estar para atrás va a quedar lleno de agua porque el agua va a seguir viniendo y va a seguir subiendo al nivel del agua, pero no va a tener por dónde salir. Y en el caso de lo que quede por delante no le va a llegar agua, entonces por lo tanto va a estar oxidado. Y eso, ahora voy a ir a lo que es el complejo uno. Bueno, que aquí encontramos al complejo uno que por decirlo de una manera corta, su nombre es eh, bastante, gracias a Dios, es, por decirlo de una manera dilucidable a su función. eh, y bueno, lo que hace es que el NADH se oxida a NAD y libera dos electrones, los cuales van a comenzar una cadena de pasaje por el flavononucleótido, proteínas con centros ferrosulfutados, hasta llegar a lo que es la coenzima Q, que en este caso se va a reducir y el pasaje de los electrones por todo lo que es el complejo 1 va a generar suficiente energía para que desde la matriz cuatro protones puedan dirigirse hacia el espacio intermembrana y como había explicado el tema de que no pueden reingresar eh, por el tema de la permeabilidad de la matriz interna. Entonces se va a generar una especie de gradiente, el cual, bueno, mediante parte de lo que es el complejo 5 vamos a poder entenderlo mejor. Pero voy a dejarlo hasta aquí, habiendo integrado lo que son, voy a hacer una ligera repetición, lo que es coenzimas reducidas, coenzima reducida, proteínas con centros ferrosulfatados, lo que es la ubiquinona, que después la ubiquinona reducida se va a dirigir a lo que es el complejo 3 y eso básicamente, y el tema de que la salida de los protones y su impedimento al reingreso va a hacer que se pueda, por decirlo así, dar la posibilidad de la existencia de la cadena respiratoria. Y bueno, eso terminando la mini clasita. Espero no haberme alargado mucho y de paso, si me equivoqué en algo, disculpen, estoy medio fundido últimamente de la cabeza.
pero bueno, se hace el intento. Nada, espero que les sirva y de todas maneras me pueden avisar o preguntar cualquier cosa y sobre todo, bueno, tal vez haga una encuesta para ver el feedback de qué tal les pareció la clasita y dependiendo de eso veré si es que hago otra o no. Así que, bueno, nos vemos y espero que les haya servido.